Bienvenido a mi canal de Fisiología, yo soy Pablo Redigonda y espero que tengas un lindo día. Video especialmente dedicado para mis amigas, en especial a Lucía que me impulsó a crearme este canal. Empezamos. A modo introductorio, la membrana celular es una estructura especializada que va a separar la parte interna de la célula, lo que se denomina el citoplasma, con la parte externa. Esto nos va a favorecer, nos va a servir para que aísle a la célula del entorno en donde ella vive y separar así en dos compartimientos, uno interno y uno externo, regulando lo que es la entrada y la salida de las moléculas. Esta va a estar compuesta en un 55% por proteínas, en un 25% por fosfolípidos, 13% de colesteroles, 4% de otros lípidos y, en menor cantidad pero igualmente importantes, en un 3% los hidratos de carbono. Acá podemos ver su estructura con proteínas periféricas, integrales, hidratos de carbono, el colesterol también integral a la membrana y los fosfolípidos, recubriendo como parte externa e interna de la membrana. En cuanto al componente lipídico, va a estar dado principalmente por los fosfolípidos, o también denominados fosfoglicéridos. Se denominan así porque tienen una cabeza hidrofílica, que es la que se enfrenta al espacio acuoso, mientras que el componente de los ácidos grasos se enfrentan las colas entre sí. Luego tenemos el colesterol y los glucolípidos. Por último tenemos la parte proteica, que esta va a constar de las enzimas, los receptores hormonales y, sumamente importantes para este tema, los transportadores o también denominadas proteínas transportadores o carriers, y por último los canales iónicos. Las proteínas se van a clasificar en integrales, las cuales integran la membrana fosfolipídica, van de un lado a otro de la membrana. Esto forma un canal para el paso de distintas sustancias que son siempre hidrosolubles y algunos iones. También forman los canales aquaporina, que se han descrito hasta la fecha cerca de 14, para el paso de agua. Y luego están las proteínas periféricas, que estas se anclan a las proteínas integrales o pueden estar ancladas a la bicapa hacia un lado de la bicapa fosfolipídica. O también, de una forma menos común, pueden estar ancladas a las cabezas de los lípidos. Va a tener una participación activa en cuanto a distintas funciones celulares, como lo es el transporte selectivo de distintas moléculas hacia el interior o hacia el exterior de la célula, que estas las van a realizar las proteínas transportadoras. También el reconocimiento celular a través de los antígenos de la superficie celular. Este es un tema de sistema inmune que se puede desarrollar con mayor profundidad. También en lo que es la comunicación celular, muy importante en lo que es la integración del sistema nervioso con los distintos músculos del cuerpo, músculo esquelético, el músculo estriado cardíaco y el músculo liso, ya que ellos van a tener canales particulares justamente para recibir la información de distintos neurotransmisores y así producir cambios en ellos, que ahora veremos cómo se produce. También en lo que es la actividad enzimática y en lo que es la determinación de la forma celular. Lo último que agrego propiamente de la membrana es que es un modelo fluido. No se la debe ver como algo rígido, sino que todo lo contrario. En cuanto al transporte de las sustancias, puede ser mediante dos tipos, las difusiones o el transporte activo. En las difusiones no va a haber un gasto energético por parte de la célula, o sea que no hay un gasto de ATP, mientras que en el transporte activo sí sucede y por eso puse las moneditas y el signo de pesos. A su vez, las difusiones pueden ser simples o difusiones facilitadas. Y el transporte activo puede ser transporte activo primario y transporte activo secundario.
En cuanto al paso de la sustancia, va a poder darse mediante tres vías distintas. Una, por espacios intermoleculares que se dan entre los lípidos, que esta la va a utilizar principalmente el oxígeno, el nitrógeno, el dióxido de carbono, que son siempre sustancias hidrofóbicas, por lo tanto se llevan bien entre ellos y generan un espacio y pasan de un lado a otro, así como también las hormonas esteroideas, todo lo que sea testosterona, estrógeno, progesterona, cortisol, entre otras, y también todas las tiroideas. Luego tenemos las proteínas de los canales, que estas son proteínas que van a estar llenas de agua en todo su trayecto, que las van a utilizar solo la difusión simple. Y luego tenemos las proteínas transportadoras. Estas hacen de que pase una sustancia de un lado de la membrana a otro mediante distintas interacciones, con gasto energético o sin gasto energético. La difusión simple se va a producir por un movimiento continuo de líquidos o gases que se mueven de un espacio a otro, o sea, de un compartimiento a otro. Este movimiento continuo al que me refiero son fuerzas cinéticas propias de la materia, o sea que no hay un gasto energético. Eso en cuanto a toda difusión. Hablando particularmente de la difusión simple, obviamente no va a utilizar ATP, si no, no sería una difusión, y va a utilizar solamente las proteínas canales o los poros de la bicapa fosfolipídica. Por lo tanto, no va a utilizar las proteínas transportadoras o también denominadas carrier. Y por último, hay que tener en cuenta de que la corriente siempre es a favor del gradiente de concentración. Esto quiere decir de que lleva de un lugar de donde hay más a donde hay menos. Tiende a equilibrar, justamente por estas fuerzas propias de la materia. La difusión simple, como dijimos, va a tener dos vías de acción, que más gráficamente acá lo podemos observar, cómo pasa de un lado a otro, se abre un espacio, un pequeño hueco, si se le puede llamar, entre las cabezas de los fosfolípidos y pasa de un lado a otro. Como son sustancias que se llevan bien entre ellas, son ambas hidrófobas, o sea que no se llevan bien con el agua, pasa de un lado a otro. Y luego tenemos las proteínas de los canales o proteínas poro, en los cuales sí son proteínas integrales, pero no son proteínas transportadoras. Pasa un ion, por ejemplo, de un lado a otro. Y a su vez existen dos tipos, los regulados y los no regulados. Tenemos cuatro tipos de proteínas integrales. Las que están siempre abiertas, que eran las primeras que habíamos nombrado, o tres tipos distintos que tengan compuertas. Las que son reguladas por distintas fuerzas mecánicas que se producen entre la célula. Por ejemplo, acá se aproximan estos dos fosfolípidos por fluctuaciones de la membrana celular y se cierra el canal. En cambio, cuando se distiende, pasa. Esto sería una compuerta mecánicamente regulada. Y las dos más importantes de este grupo de las compuertas van a ser las que son activados por ligando, que va a tener este ligando justamente un receptor, el cual llega a una sustancia determinada, ya sea un neurotransmisor o una hormona en particular, produciendo un cambio conformacional en el espacio o en la compuerta y permitiendo que ingrese una sustancia, en este caso el ion de sodio. O de otra forma tenemos los voltajes operados, los cuales se van a activar o van a cambiar su conformación según la diferencia de carga iónica que haya a ambos lados de la membrana. En cuanto a los canales iónicos, van a ser proteínas integrales de membrana, integran a la membrana, van de un lado a otro, por eso no son periféricas o no son de otro tipo, y van a presentar en todo su trayecto interno
espacio acuoso. Van a tener dos características, que es la de la selectividad para que pase determinada sustancia o determinado ion, y van a presentar compuertas en un lado de la membrana, como puede ser en este caso para el potasio, o en ambos lados. Pasando a lo que es la difusión facilitada, esta va a seguir con los mismos principios que la anterior, por lo tanto no utiliza gasto energético, no utiliza ATP, pero sí utiliza a las proteínas transportadoras. Esa es la principal característica y lo que lo distingue del anterior. En este caso tenemos una proteína transportadora en la cual ingresa vamos a suponer que esto es un sodio, ingresa el ion de sodio al sitio de unión, se cierra la compuerta posterior o la externa, se abre la interna, sale el ion de sodio, se cierra la interna y vuelve otra vez a estar disponible para el nuevo ingreso de este ion. En cuanto al transporte activo, la principal característica es que va a utilizar ATP. Hay gasto energético. Y van a utilizar proteínas transportadoras. No tienen otra forma de hacer ingresar esa sustancia que quieren, sino es a partir de una proteína transportadora. Y siempre con gasto de energía. ¿Para qué nos sirve esto? Para dirigir el flujo en contra del gradiente de concentración. O sea que llevamos sustancias de un lugar de donde hay menos a donde hay más. Se va a diferenciar lo que es el transporte activo primario del transporte activo secundario según de dónde proceda esa energía. El transporte activo primario se va a dar principalmente para mover iones desde un lado de la membrana celular hacia el otro. En este caso va a ser para el sodio y para el potasio, aunque también se va a dar para el calcio, para el hidrógeno y para el cloro. Ahora vamos a ver bien cómo es esta bomba, que es la denominada bomba sodio-potasio, que es la más estudiada en lo que es el transporte activo primario. Vamos a tener un sitio para que se acople el ATP, una de las cabezas de fosfato. Vamos a tener 3 espacios para el sodio y 2 espacios para los potasios. En este caso vamos a estar generando un cambio conformacional en esta proteína transportadora o carrier, también denominada, que cuando se acopla el ATP y se corta uno de sus enlaces de alta energía, los enlaces fosfato, queda expuesta la cara externa de la proteína, se abre y salen estos sodios. Al salir estos sodios permiten que los potasios se acoplen y una vez que sale este fosfato, la proteína nuevamente cambia su forma, hace un cambio conformacional, lo que permite que ingresen 2 potasios. Por lo tanto, este transporte es del tipo activo ya que cuenta con las 3 características principales. Utiliza una proteína transportadora, como fuente energética va a utilizar ATP y va a llevar iones de un gradiente de concentración de donde hay menos a donde hay más. Este va en contra del gradiente de concentración. En este caso los sodios tienen una mayor proporción en lo que es el líquido extracelular y este tipo de transporte lo lleva desde el líquido intracelular donde hay menos hacia el líquido extracelular que es donde hay más. Mientras que el potasio es justamente lo contrario. En el líquido extracelular es pobre de potasio, mientras que el líquido celular es rico del mismo. Por lo tanto, es en contra del gradiente de concentración. Por último, el transporte activo secundario, el cuarto y último transporte que tenemos, se va a presentar por una diferencia de cargas entre el líquido extracelular y el líquido intracelular. Esto lo que hace es de almacén de energía. Acá tenemos esquematizado un aminoácido en un rectángulo, lo cual se coloca en una parte de la proteína transportadora y del lado contrario, del otro lado, tenemos el sodio.
En este caso, el sodio ingresa a la célula y el aminoácido sale. Este sodio que tenemos dentro de la célula, previamente tuvimos que sacarlo al espacio extracelular para que luego ingrese al espacio intracelular. Cuando lo sacamos hay un gasto energético, pero cuando vuelve a entrar no lo hay. Por lo tanto, es un transporte activo secundario. En este ingreso no hay un gasto energético, pero sí cuando se lo sacó. Dentro de lo que es el transporte activo secundario van a existir tres subtipos: los uniporter, los cotransporte y los contratransporte. En este caso, en el uniporter ingresa un ion desde el espacio extracelular hacia el intracelular, que previamente lo habíamos sacado. En el caso del cotransporte, o también denominado synporter, ingresa esta sustancia que previamente habíamos sacado en conjunto a otra, como puede ser por ejemplo el sodio aminoácido. Y por último tenemos el contratransporte, o también denominado antiporter, en el cual ingresa la sustancia que previamente habíamos sacado, mientras que sale otra sustancia desde el espacio intracelular hacia el extracelular. Para cerrar este tema, podemos decir que el transporte activo secundario tenemos en lo que es el uniporter, ingresa una sola sustancia, un solo ion que previamente habíamos sacado. En el cotransporte realizamos el ingreso de dos sustancias, ya sean dos iones o un ion y otra sustancia, como puede ser el sodio glucosa o sodio aminoácido. Y el último, el antiporter o contratransporte, podemos decir de que ingresa un ion mientras que sale una sustancia. Eso fue todo por hoy. Espero que hayas podido entender bien el tema. Traté de hacerlo simple y esta experiencia es de aprendizaje para los dos, para vos que estás ahí aprendiendo este tema y yo estoy acá aprendiendo en cómo preparo y cómo lo explico. Así que si te gustó el video, hacémelo saber, y si pensás que le puede servir a un amigo, compartíselo. Nos vemos en la próxima. Feliz estudio.